Bueno, mis amados hermanos, quiero empezar agradeciendo a Leonardo y a todos ustedes por la oportunidad y aprovechar también de mandar un saludo a, a la facultad del Master Seminary en Español, el doctor Josías Grauman y el hermano José Alciba, que también van a estar viendo esta predicación. Quiero que me acompañen por favor al Salmo 32, la dicha del perdón, Salmo de David, Masquil. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Bendito Padre Celestial, te ruego, Señor, que esta palabra, este Salmo de David, hoy nos instruya, nos edifique y sobre todo nos lleve a mayor santificación. Te ruego que estas lecciones que vamos a aprender del Salmo de tu Hijo David sean también, Señor, un motivo para que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Que esta palabra sea para glorificarte, Señor, más allá del examen, lo académico, que sea para que los hermanos de la iglesia puedan ser edificados y crecer, Señor, a la semejanza de tu Hijo. Es lo que te pido, bendito Padre. Que tu Espíritu, Señor, obre en mi corazón, obre en mi boca y obre también en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Te ruego, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No hay otro arrepentimiento aparte del que tuvo lugar cuando descendimos al agua y obtuvimos remisión de nuestros pecados anteriores. El Pastor de Hermas, mandamiento 4.3. ¿Qué es el Pastor de Hermas? Bueno, es un texto antiguo del cristianismo del siglo II, muy venerado por los cristianos de los primeros siglos. No fue incluido dentro del canon de la Biblia, gracias a Dios, porque no tiene origen apostólico. Fue escrito bastantes décadas después de la muerte de los apóstoles. Y claramente no es un texto inspirado, sino solamente la opinión errada de un hombre que ya estaba contaminado por el legalismo que estaba afectando a la iglesia desde tan temprano como el siglo II. Y agradecemos a Dios de que no sea un texto inspirado, porque de ser cierto esto, nos enfrentaríamos al sombrío escenario de que no hay más perdón para los pecados que hemos cometido después de nuestra conversión. Imagínense qué grave. Pero la palabra de Dios nos ofrece un panorama mucho más alentador para personas tan débiles y necesitadas de misericordia como nosotros. Por un lado, en 1 de Juan 3, 6 al 10, nos dice que el que está en Cristo no peca, en el sentido de que no persevera en el pecado, no vive una vida en constante pecado. Y por otro lado, en 1 de Juan 1:10, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Esta dulce paradoja se resuelve en la confesión. El creyente no está libre de la presencia del pecado, sin embargo, aborrece el pecado que hay en él, quiere ser más como Cristo, y el medio a través del cual él se santifica es a través de la confesión de sus pecados. Y el ejemplo de esto es justamente el autor de este salmo, David, quien era un hombre muy piadoso en el Antiguo Testamento, un hombre que incluso la Biblia afirma que era conforme al corazón de Dios y que sin embargo cometió pecados terribles. Pero él no solamente confesó sus pecados, se arrepintió, sino que nos dejó una canción para su pueblo, para motivar al pueblo del pacto a que también se arrepienta, que también confiese sus pecados. Así que hoy vamos a aprender tres lecciones sobre el Salmo penitencial de David que nos van a motivar a llevar una vida en constante arrepentimiento.
3 lecciones del Salmo penitencial de David que nos van a motivar a llevar una vida en constante arrepentimiento. Primero, la dicha del perdón, versículos 1 y 2. En segundo lugar, la necesidad de confesión, versículos 3 al 5. Y por último, los beneficios de la comunión restaurada, versículos 6 al 11. La historia detrás de ese salmo posiblemente es la historia del pecado de David con Betsabé, que todos nosotros lo conocemos. Y el título del salmo es Masquil. ¿Qué quiere decir masquil? Bueno, es un poco incierto el significado, pero tiene algo que ver con sabiduría o instrucción. Probablemente se trata de un canto de instrucción, un canto para obtener sabiduría. O como dice Agustín, el punto de partida de toda inteligencia es comprender que somos pecadores. Pero a pesar de eso, este salmo también tiene elementos de acción de gracia, llamado a la oración, llamado al gozo, al regocijo. Así que me pareció pertinente la opinión del erudito Lazor, que dice que es posible que en el antiguo Israel, en la adoración, la oración y la instrucción no hayan sido claramente diferenciadas. El momento del llamado de oración también es aprovechado por el salmista para dar una exhortación al pueblo sobre el arrepentimiento. Y empieza este testimonio dando una expresión de gozo, que es nuestra primera lección, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si leen el Salmo con atención, se van a empezar a dar cuenta que parece que el autor empieza por el final. Hay quienes lo toman como un encabezado de todo el Salmo, pero no, en realidad David está anticipando el resultado final. Y quisiera que lo entendamos. Está henchido de felicidad. Está muy gozoso, no puede esperar al final para contarnos el resultado de lo que ha pasado. Es como un futbolero que va al estadio y ve un partido con 10 goles. No va a contar todo por orden, directamente va a decir, han habido 10 goles. O aquel que ha visto una película muy buena y dice, no, es que la batalla final estuvo increíble. No espera al final a contarnos lo bueno que estuvo. Igual David no puede esperar al final del Salmo para decirnos algo mucho más emocionante, mucho más sublime y dichoso. Ha sido perdonado. Y puede contarnos cuán bienaventurado es. Ahora, la palabra bienaventurado es un poquito lejana a nosotros por el desuso. Cuando recibimos una buena noticia, el nacimiento de un hijo, un buen trabajo, un viaje, nadie dice, oh, cuán bienaventurado eres, ¿no? Nadie usa ese tipo de palabras. Así que es un poco lejano a nosotros. Decimos, qué feliz, qué dichoso, qué alegría, hermano. Pero lo que quiere decir esta palabra es eso. Cuán sumamente dichoso y feliz. No hay mayor dicha que ser perdonado, hermanos. Imagínense la mejor noticia que puedan recibir en sus vidas. Nada puede equipararse a ser perdonado. Es la mejor noticia que podemos recibir. En los Salmos hay 26 bienaventuranzas. Y las dos más importantes se encuentran en el Salmo 1 y 2, que son como el portal del Salterio, 2 lumbreras que alumbran el Salterio. La primera bienaventuranza, Salmo 1, bienaventurado aquel que no camina en el consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su deleite. Y la bienaventuranza número 2, bienaventurado aquel que confía en el Hijo de Dios, Salmo 2:12. Y ambas bienaventuranzas se cruzan, se intersectan en esta bienaventuranza del Salmo 32, porque es a través de la confianza en el Hijo de Dios que el transgresor obtiene no solamente el perdón de sus pecados, sino también el deleite en la ley de Dios. Ahora, para entender estos primeros versículos, quiero comentarles un breve tema. En la poesía bíblica, la poesía hebrea del Antiguo Testamento, no existe la rima de palabras. Nosotros en español rimamos corazón con canción que demuestra mi pasión, ¿no? En el hebreo no es así. En el hebreo se riman conceptos, de tal manera que el poeta vuelve a repetir lo mismo que dijo con otras palabras. Así que podemos hacer paralelismos al respecto. Si ustedes observan versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, equivale a bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y cubierto su pecado, equivale a en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, quisiera que pongan su atención en 3 palabras: transgresión, pecado, iniquidad. Estas 3 palabras ilustran lo que es el pecado, pero cada una tiene su propio énfasis. Transgresión significa propiamente la rebelión, estar en contra de la voluntad de Dios. El hombre se opone a la voluntad de Dios, quiere imponer su propia voluntad. El pecado quiere decir errar en el blanco. Se ilustra con un texto de Jueces 26 donde se habla de 700 benjaminitas que con su onda no pecaban, o sea, no fallaban en el blanco. Se utiliza exactamente la misma palabra.
Pero ahora nuestro corazón es muy engañoso, porque cuando decimos pecar es errar en el blanco, es como que he estado tan cerquita y por poquito, y casi le llego, y ese es mi pecado, que por poquito no lo hice. En realidad, Dios, el juez, te dice, apunta ahí, y lo que hacemos con nuestro pecado es girar totalmente el arco, la flecha, y disparar contra él. Eso es verdaderamente ese errar en el blanco. Ahora, por último, iniquidad tiene que ver con la culpabilidad del hombre, con la responsabilidad por su pecado. Pero David no está utilizando palabras al aire, palabras porque se le ocurren. Está invocando la promesa de perdón de Dios que se encuentra en Éxodo 34:7. Les pido que me acompañen ahí, Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Y pasando el Señor delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En el idioma original son exactamente las tres mismas palabras que David está utilizando aquí. David está apelando a la promesa pactual de perdón dada por Dios a su pueblo. Y aquí en el versículo 1, la palabra perdonar significa literalmente cargar o quitar. Bienaventurado aquel cuya transgresión es cargada. Y aquí es importante recordar que aunque el perdón se nos ofrece gratuitamente, no fue ganado gratuitamente. Tuvo que pagarse un altísimo precio por el perdón de nuestros pecados. Esta misma palabra se repite en el versículo 5, donde la Biblia textual traduce con audacia: tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por otra parte, en el versículo 2, la palabra culpar significa literalmente tomar en cuenta o, ojo aquí, imputar. Sé que los teólogos de la iglesia ya han abierto sus ojos. Sí, va por ese lado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no imputa su pecado. Ahora, los que no recuerdan o no conocen esta palabra, imputar es una palabra de relevancia jurídica que significa atribuir responsabilidad. Este versículo entonces nos dice que es bienaventurado aquel a quien Dios no le atribuye responsabilidad por su pecado. Ambas son expresiones que apuntan a la sustitución. El perdón se obtiene porque alguien cargó con nuestro pecado, como dice Isaías 53:6, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Al pecador no se le atribuye la culpa de su pecado porque alguien más la asumió. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53:5. Y por eso es que Pablo cita este texto para fundamentar su importante doctrina de la justificación sin obras a los que son de la fe, en que se encuentra en Romanos 4:5-8. Les pido que vayamos a este texto, Romanos 4:5-8. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tenemos entonces en segundo lugar que cubrir el pecado es otra forma de expresar el perdón, pero solamente cuando la acción de cubrir viene de parte de Dios. Más adelante en el versículo 5 de nuestro Salmo vamos a encontrar la misma palabra, pero como encubrimiento. Y también aparece en el famoso Salmo 28:13, cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Y qué tiene que ver esto con que no haya engaño en su corazón? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Como dice Carson, quien pida perdón no debe pretender que no hay nada que perdonar. En su espíritu no hay engaño. Creo que el apóstol Juan lo aclara mucho mejor cuando dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, mis hermanos, todos aquí podemos admitir, decir sí, tengo pecado, en general y abstracto. Pero cuando hablamos de pecados concretos, es ahí donde nuestro engañoso corazón maquina excusas. No es tan grave. Ese es el espíritu engañoso que huye de la confesión y tiene muchas excusas. La lección entonces es clara. Dios cubre el pecado de quien no encubre su pecado delante de él.
Lo cual me lleva al segundo encabezado, que es la necesidad de confesión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor, en sequedades de verano, Selah. Esta primera palabra, mientras, indica causalidad. Callar el pecado es la consecuencia de una opresión que repercute luego en el cuerpo físico. ¿Pero qué implica callar? No se refiere no a hablar o a no pensar sobre el pecado, se refiere a no confesarlo. Ahora, la no confesión no es la falta de conciencia sobre un pecado. Leemos en el Salmo 19 y debemos orar así, que el Señor nos muestre aquellos pecados que nos son ocultos. Y aunque no hay excusa frente a esos pecados ocultos, el salmista no está hablando aquí de esto, de pecados de aquellos de los cuales él no tenía conciencia, no está hablando de eso. Tampoco se refiere a tener conciencia de un pecado sin que ello nos mueva a hacerlo. Muchas veces sabemos que tenemos un pecado, pero eso no nos mueve a dejarlo. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro corazón, como les decía, genera muchas, innumerables excusas, excepciones, justificaciones. Piensen en David, en el pecado que cometió en Betsabé. ¿Qué pudo estar pensando? ¿Pero qué hacía esa mujer ahí mostrándose? Es culpa de Urías que no ha ido a su casa cuando yo le he mandado. Yo no maté a Urías, fueron los amonitas, yo no. Después de todo, soy el rey, tengo derecho a hacer lo que me plazca. Y podemos pensar qué excusas más ruines, más canallescas para los terribles pecados que cometió. Pero nuestro corazón fabrica excusas de ese estilo. Todo el tiempo está fabricando excusas así. Algunos ejemplos. Última vez. Todo el mundo lo hace. Hay cosas peores. No hay que ser legalista. A libertad nos llamó el Señor. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿verdad? Incluso mal utilizando la palabra como excusa para nuestros pecados. Sin embargo, si realmente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a confrontar y va a poner en evidencia esa inutilidad de nuestras excusas. Por muy elaboradas que sean, el Espíritu de Dios nos recuerda constantemente que nuestro pecado es abominable y que debemos dejarlo. Esto genera por dentro una pugna angustiosa que se refleja en la paradoja de este versículo. Mientras callé, gemía todo el día. Y el término en hebreo acá, gemía, no es un gemido mudo, callado, es literalmente rugir. Es un alma gritando por dentro, un grito de angustia. Y yo sé que muchos saben a qué me refiero. Cuando te aferras a un pecado, pero el Espíritu Santo te está oprimiendo al corazón al punto que puedes decir, como David, la mano de Dios es pesada sobre mí, de noche y de día. Sobre este texto, muchos especulan que se trata de una enfermedad física, y no niego que Dios a veces disciplina y castiga a sus hijos con circunstancias adversas o incluso enfermedades, sobre todo como consecuencias naturales del pecado. Por ejemplo, en el Salmo 38, la mano de Dios está sobre David mediante el asedio de sus enemigos y una enfermedad física. En Lamentaciones 3, la mano de Dios está sobre el profeta a través de la caída de Jerusalén, la destrucción de su ciudad. Pero en nuestro texto de hoy, asumiendo que el pecado es el de Betsabé, no hay una enfermedad física en David. Así que David está hablando de la angustia espiritual. Dios estaba oprimiendo el corazón del rey hasta quebrantarlo, y por supuesto esto termina repercutiendo en sus huesos. La Biblia habla varias veces de la falta de vitalidad en los huesos para referirse a una aflicción del alma. En el Salmo 42:10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. O también el profeta Habacuc dijo, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero este estado, aunque es penoso, tiene esperanza. Amados hermanos, si al pecar la mano de Dios pesa gravemente sobre ti, su espíritu está actuando. Dios te está disciplinando también con las circunstancias, a través de las consecuencias de tu pecado también. Hay esperanza porque te está tratando como un hijo. Vemos en el mundo gente que puede pecar y no tiene ninguna consecuencia su pecado. Pero el Salmo 73 nos advierte, va a ser triste el fin de ellos. Pasó con Jeremías en Lamentaciones 3:37, cuando él dijo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sabe lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta el hombre en su pecado. Mis hermanos, cuando sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, no nos debemos lamentar por las circunstancias, porque Dios las ha ordenado. Debemos lamentarnos de nuestro pecado. Estoy seguro que los reyes paganos en el tiempo de David hacían cosas iguales o peores que David. Mucho peores seguramente.
pero era el rey de Israel el que estaba atormentado dentro suyo. O como dice Carson, David se retorcía bajo la sensación de que Dios mismo se había vuelto en contra suya. Pero la mano de Dios lo estaba guiando a la confesión y al arrepentimiento, como lo hace con nosotros. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Confesar el pecado no es meramente admitir que sea pecado. Saben, vivimos una época en la que se admite con mucha liviandad el pecado. Se dice, todos somos pecadores. No como un lamento, sino como una excusa. Todos pecamos. Pero la idea es más bien, he pecado con quebranto, con dolor. ¿Cómo he podido pecar contra un Dios tan santo, pero al mismo tiempo tan paciente, tan amoroso? Que sea su paciencia, su fidelidad y su misericordia lo que nos hagan lamentar más nuestro pecado que el temor a su ira. ¿Cómo podemos fallar a tan tierno amor? En el Salmo 51 vemos que David hizo esta confesión, sin atenuantes, sin excusas, contra ti y solo contra ti he pecado. Ahora quiero detenerme en esta palabra, confesar. En el hebreo la palabra confesar literalmente significa alabar o dar gracias. Es un poco extraño, pero en realidad la lógica bíblica es que la confesión de pecados está siempre ligada a la alabanza a Dios. Hay una faceta positiva, que es alabar la grandeza, santidad de Dios, y la faceta negativa de la confesión, que es confesar nuestros propios pecados. En primer lugar, la confesión de pecados exalta la justicia y la santidad de Dios. En el Salmo 51, David dice, para que seas reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego Pablo va a añadir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La confesión de pecados exalta su justicia, exalta su veracidad. Pero por otro lado también, la confesión de pecados exalta su misericordia, exalta su gran amor. Como dice Daniel 9:9, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hayamos rebelado. En el Nuevo Testamento la palabra confesar significa literalmente decir lo mismo. Confesamos a Cristo porque decimos lo que Dios dice de su Hijo. Decimos exactamente lo que Dios dice de su Hijo. Y confesamos nuestro pecado cuando también, sin excusas, sin atenuantes, decimos de nuestro pecado lo mismo que Dios dijo de Él. Ahora, cuando hablo de decir, es la expresión verbal de algo que acontece en el corazón, tanto la alabanza como el arrepentimiento. Y la consecuencia es, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es maravilloso. A veces un texto nos dice más por lo que no dice que por lo que dice. El texto no dice, confesé mi pecado, hice caridad, hice muchas buenas obras y tú perdonaste mi pecado. El texto no dice, confesé mi pecado, hice 40 días de ayuno, oré 4 horas diarias, leí toda mi Biblia y tú perdonaste mi pecado. Dice, confesé mi pecado y tú perdonaste mi pecado. Inmediatamente. Dios perdona inmediatamente. Él entregó a su Hijo para ello. A veces nuestra carne nos lleva a volver a una lógica de mérito, lamentablemente. Y por eso es que no estamos confesando nuestros pecados. Porque pensamos, este pecado voy a esperar a comportarme un poco mejor para tener la cara de hablar con Dios. Pero no es la lógica bíblica. La lógica bíblica no es que tengas un mejor comportamiento para recién poder hablar con Dios. Es inmediatamente, en la mayor inmundicia de tu pecado, que debes buscarlo. Porque solamente con su perdón, Él te da el poder para vencer al pecado. Porque es por su poder, no es por nuestros méritos. No debemos pensar en Dios como un padre enojado diciendo, otra vez, con otro pecado. De nuevo viene a confesarse. No es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra un padre amoroso que está deseando que volvamos a Él. El profeta Malaquías dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. No hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias. Antes son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia, lo cual me lleva al siguiente encabezado: los beneficios de la comunión restaurada. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. David pasa de una experiencia personal a una regla general. Todo santo va a buscar a Dios para confesar sus pecados. La oración tiene que ver con agradecimiento, tiene que ver con petición, pero también tiene que ver con confesión de pecados. Les ruego que veamos el ejemplo de Daniel en Daniel 9.
versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 de Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que piensen en Daniel. Daniel es un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento, de plena comunión con Dios. Además, uno de los judíos más piadosos de la historia, probablemente. Sin embargo, su oración estaba llena de confesión de pecados, por él y por su pueblo. Suena paradójico, pero es así. Cuanto mayor cercanía con Dios, más sensibilidad tenemos al pecado, más es nuestra vida de arrepentimiento y mayor nuestra dependencia a la cruz. No hay un punto en la vida cristiana en la que hay suficiente santidad como para ya no depender de la cruz. Es todo lo contrario. Depender más de la cruz nos hace creyentes más santos. Por eso es que David puede hablar de los santos buscando a Dios en arrepentimiento. Ahora, esta palabra santos no es la palabra que usualmente se conoce en el Antiguo Testamento para santo, kadosh, consagrado, que deben conocerla muchos. Es otra palabra, es una palabra que apunta a la piedad personal. Puede también traducirse como el fiel o el piadoso. Esto no quiere decir ausencia total de pecado, sino a una creciente, progresiva y perseverante fidelidad al pacto. Como dice John Piper, aun cuando todos pecamos todos los días en distintas maneras, hay una profunda diferencia entre los pecadores que guardan el pacto y los pecadores que no lo hacen. Y por supuesto hay beneficios que trae esta cercanía con Dios. En primer lugar, protección. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David está ilustrando acá la protección recibida después de su perdón y conciliación con Dios, como está protegido a pesar de estar rodeado de aguas. Ahora, este lenguaje figurado de las aguas podría tratarse de ejércitos enemigos. Hay algunos textos bíblicos que invitan a pensar eso. Y en el caso de la vida de David, pues es muy probable, era un guerrero. Pero también es posible que simplemente se estuviese refiriendo a una situación cuya complejidad entrañaba estar rodeado de problemas. En el Salmo 81:17 dice: me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Lo maravilloso es que según este salmo, la protección de Dios no consiste en que no hayan aguas. La protección de Dios consiste en que aunque hay aguas, aunque estemos rodeados de problemas, ellas no tocan al piadoso de Dios. Y eso es comprensible porque el piadoso de Dios, aún sabiendo ser pecador y falible, acude a Dios como su único refugio. La palabra traducida como refugio aquí es muy preciosa, es muy bella. Denota un lugar escondido, secreto. Les voy a dar otros lugares en los salmos donde también se usa. En el Salmo 27 se la usa como la cubierta de sus alas. En el Salmo 91 se la traduce como abrigo, ¿se acuerdan? Salmo 91:1, el que habita el abrigo de Dios. Es la misma palabra, nuestro refugio, nuestro escondedero fiel. Es maravilloso saber que a pesar de que pecamos tantas veces y de tantas maneras, Él es el refugio para guarecernos en los momentos de angustia. Él nos rodea con cánticos de liberación. Ahora, los cánticos en el antiguo Israel eran para victoria, para alabanza, para agradecimiento. Lo maravilloso es que el salmista está lleno de cantos de liberación cuando las aguas lo están rodeando. Dios lo ha rodeado de cánticos de liberación cuando está en medio de sus problemas. Y es maravilloso considerar que se puede obtener esa seguridad incluso cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, como lo que pasa con Jeremías en Lamentaciones 3. Ahí él no es como el caso de Job, que él sufrió sin haber pecado. El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Y aún a pesar de eso, Jeremías dijo: vamos a pensar que de Dios no solamente viene lo bueno, sino también, lo malo, sino también lo bueno. Viene todo, lo bueno, lo malo. Y si nos vamos a levantar de algo, que sea de nuestro pecado, acudimos a Él en confesión y sabemos que Él es nuestro refugio fiel, incluso cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. No debemos pensar que hay algo distinto. Él siempre es nuestro refugio fiel. Entonces, aún en medio de las peores circunstancias, Dios rodea a sus hijos de tal gozo, seguridad y confianza que pueden gozarse en su salvación y cantar himnos de alegría.
Una confianza en la providencia de Dios solamente puede venir por la confesión de nuestros pecados. Pero no solamente nos protege, nos da sabiduría. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. En esos versículos, el que toma la palabra ya no es David, es Dios el que habla a su pueblo. Dice, te haré entender, te enseñaré. Ahora, Él nos promete que nos hará sabios y nos instruirá el camino. Es importante recordar que la instrucción bíblica tiene que ver con mucho más que lo intelectual. El Proverbios 4 dice, retén mis razones, guarda mis mandamientos. Son la misma cosa, retener sus razones y guardar sus mandamientos. Somos nosotros los que hemos divorciado, los que hemos separado la inteligencia de la piedad. Bíblicamente no hay tal cosa como el sabio desobediente o el inteligente rebelde. No hay tal cosa. No importa lo sofisticados que sean nuestros razonamientos, si no obedecemos a Dios somos tontos, somos ignorantes. Como dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y no se refiere simplemente a lo intelectual, es que no obedecían. No importaba su intelecto. El punto era que vivían una vida de rebeldía. Por eso es que la instrucción de Dios consiste en mostrarles a los pecadores el camino por el que deben andarnos. Dios no solamente te perdona, Dios no solamente te quita la maldad, sino también te enseña el camino por el que debes andar. Qué importante es, mis hermanos, que oremos con Biblia. Que no solamente nos comuniquemos con Dios, sino que dejemos que Él nos hable en su escritura. Que nos diga en su escritura, nos instruya su sabiduría. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Aunque el último verbo en el versículo 8, la Reina Valera la traduce como fijaré mis ojos en ti. El verbo significa literalmente aconsejar. La Reina Valera traduce fijar porque suena un poco absurdo traducir aconsejaré mis ojos en ti. En realidad yo creo que aquí la Biblia de las Américas hace un mejor trabajo de traducción porque traduce te aconsejaré poniendo mis ojos sobre ti. La ilustración que tenemos que imaginarnos es un consejero con no solamente te da un consejo y ya, te golpea la espalda, ok, ahora te toca. No, es un consejero que está atento a cada acción que realiza el aconsejado. Está dispuesto a advertir, corregir, enseñar todo el tiempo. No se limita al momento del consejo, está todo el tiempo guiando al aconsejado. Esto es precioso, porque si nos dejamos aconsejar por su palabra, el Espíritu Santo nos va a estar aconsejando todo el tiempo, nos va a estar recordando los textos bíblicos, nos va a estar iluminando las aplicaciones, cómo se aplica esta palabra en nuestras vidas. Así es la promesa que tiene Dios sobre nosotros. Ahora, según el Salmo 5:5, los ojos de Dios no están sobre los jactanciosos. En cambio, sí están sobre los justos, Salmo 34, sobre los que le temen y esperan su misericordia, Salmo 33. Aquí cuando dice mis ojos puestos en ti, no se refiere a la omnisciencia de Dios. En ese caso, los ojos de Dios están puestos sobre todos los hombres. Cuando dice acá, pondré mis ojos sobre ti, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, se refiere a un sentido de observación con afecto, con cuidado, con amor. Por eso es que no pone sus ojos sobre los impíos, pone sus ojos sobre los justos. Y aquí en este texto Dios nos da dos consejos, una ilustración del mundo animal y una verdad universal. Y esto es muy curioso, estaba investigando un poco sobre los caballos y los mulos. Los caballos tienen un instinto de correr rápido, de escaparse. Pero ellos no entienden el entrenamiento basado en premios o en recompensas. Solamente entienden el entrenamiento basado en castigo. Hay que golpearlos con espuela o con el látigo o jalarlos para que entiendan qué es lo que deben hacer. Dios no quiere que seamos así, que funcionemos a base de castigo. No quiere eso. No sean como el caballo. Ahora, ¿qué pasa con el mulo? El mulo dicen que es más inteligente que el caballo porque tiene un sentido de supervivencia mayor. Básicamente a un caballo, si tú le dices que corra, aunque haya un precipicio, va a correr y se va a lanzar. El mulo no es así. El mulo ve por su supervivencia y si ve que hay un peligro, no va a ir y se va a poner terco, como la burra de Balaam, ¿verdad? Veía el ángel, el profeta no veía y no se movía. Ahora, ¿por qué también el mulo aparece acá con un mal ejemplo? Porque es como dicen aquí en Chile, una expresión muy interesante, llevado a sus ideas. ¿Verdad? Dios tampoco quiere eso de nosotros, que seamos llevados a nuestras ideas. Quiere que tomemos sus ideas. Podemos pensar, ay, pero yo tengo buenas ideas.
Bueno, hay alguien que conoce mejor nuestras ideas y no le parecen gran cosa. El Señor nos dice que Él conoce nuestro corazón y que es vano. Es vano lo que hay, las ideas que hay en nuestro corazón. Así que no son nuestras ideas las que deben prevalecer. Debemos fiarnos solamente del Señor y no fiarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Debemos reconocerlo solo a Él como quien debe dirigir nuestras vidas. Es por esto que la fe genuina involucra una total entrega a su señorío. Fuera de este abrigo de sabiduría, solamente aguardan dolores. Por eso es que dice, en las antípodas del justo, el que confía en el Señor, está el impío, quien no reconoce su pecado y persevera en él. El fiel, por el contrario, está rodeado de, la Reina Valera dice, misericordia. Ahora yo quiero hacerles acá un último aporte. La palabra aquí, es la única vez que voy a decir una palabra hebrea acá para no complicarles, es Gesed. ¿Y por qué les quiero decir esta palabra? Porque durante siglos se tradujo como misericordia. Eso fue una consideración de los traductores al griego. Pero gracias a Dios, las investigaciones semíticas actuales nos muestran que esta palabra tiene que ver con algo mucho más allá de la misericordia. Tiene que ver con un amor leal, un amor de Dios en mérito a su pacto. Entonces, básicamente de lo que diría es que muchos dolores hay para el impío, pero al que espera en el Señor le rodea su amor pactual, su amor de pacto. Es maravilloso porque toda invocación de salvación y de perdón es sobre la base de su Gesed. Jeremías dice, con amor eterno te he amado, dice Dios. Por eso te prolongué mi Gesed, mi amor pactual de la eternidad. Hay un pacto eterno de redención y en mérito de ese pacto, Él nos está perdonando. Él da el cordero para nuestro perdón en mérito de ese pacto eterno. Así que esto es para alegrarse. Dios ha dado a su Hijo para pagar el alto precio del perdón y justificación. ¡Qué gozo! No hay mejor noticia. Por eso es que el último beneficio es alegraos en el Señor, gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros rectos de corazón. David termina por donde empezó, pero ahora llamando a la congregación a gozarse. Ahora, ¿de qué se van a gozar los justos? ¿Por sus propios méritos, sus obras? No. Sabemos que incluso nuestras mejores obras están manchadas de pecado, aunque, como bien dice nuestra confesión, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Así que nos gozamos en su perdón, nos gozamos en su salvación, pero también nos gozamos en su santificación, en que estamos creciendo en semejanza a Cristo. El justo es aquel recto de corazón que vive una constante experiencia de perdón y santificación, con mayor comunión con Dios, mayor dependencia de la cruz. Por eso es que el Salterio llama constantemente a los justos a gozarse, gocémonos. Un antiguo maestro de la iglesia llamado Teodoreto de Ciro dijo lo siguiente: ¿cabe imaginar personas más dichadas y envidiables que aquellas que por la misericordia del Señor reciben el perdón de sus transgresiones, sin necesidad de que medien obras de su parte? Y les pregunto, ¿cabe alguna dicha mayor que esa? Yo creo que no. No hay mejor noticia para nosotros, hombres pecadores, que el hecho de que Dios nos diga, eres perdonado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste de haber estado de rodillas delante de Dios con esa seguridad gozosa de haber sido perdonado? Espero que haya sido hace pocas horas. Y si no, ¿qué esperas? Corre a tu lugar privado, invoca su nombre, clama por perdón, confiesa tu pecado. ¿Hay algún pecado que todavía atesoras? No dudes en confesarlo, en humillarte ante Dios, y allí en su presencia Él te resguardará, Él te instruirá en sabiduría y te va a llenar de gozo también. Porque sabemos, tenemos esa seguridad de la cual nos hablaba nuestro hermano Jorge. Nadie acusará a los escogidos de Dios, porque Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O como dice Juan, si tenemos pecado, abogado tenemos en Cristo el justo. Su justicia es nuestra, porque Él fue la propiciación, o sea, Él satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Cuando he caído en tentación
y al sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Bendito Dios, Padre, te ruego que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, que podamos vivir una vida de arrepentimiento, buscando tu protección, tu instrucción y tu gozo que hay en ella. Ser más como Cristo, Señor, a través de este constante caminar de santificación, de dejar nuestros pecados, nuestra iniquidad, y, Señor, ser transformados de gloria en gloria en semejanza de tu precioso Hijo. Lo que anhelamos, Señor. Gracias, bendito Padre, por esta palabra, por este salmo que nos alienta y nos motiva a vivir en arrepentimiento, para agradarte a ti, Señor, a dejar ese pecado que tú aborreces y que nosotros también aborrecemos, porque ahora amamos tu justicia, amamos ser como Cristo, Señor. Anhelamos eso. Haz que crezca más en nosotros el carácter de tu Hijo. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.